Se suponía que sería una parada rápida. Charlotte Rivera entró en Velar Lux Motors con un bebé en la cadera izquierda y otro en la derecha. Dormían profundamente, con la cabeza apoyada en sus hombros, respirando al unísono. Las correas dobles del portabebés se le clavaban en la espalda, pero hacía horas que había dejado de notarlo. En el momento en que cruzó el umbral, todo cambió. Lo sintió antes de que nadie dijera una palabra. Cómo se enrareció el ambiente. Cómo las conversaciones se silenciaron ligeramente. La sala de exposición estaba impecable. Paredes de cristal, líneas definidas, coches que parecían más esculturas que máquinas. Una suave música de piano flotaba en lo alto, lo suficientemente fuerte como para decir, este lugar no es para ti. Charlotte sujetó mejor a sus hijas y se dirigió hacia el vehículo que había estado buscando durante semanas. Era una camioneta gris grafito estacionada al fondo, inclinada como si fuera la portada de una revista. Protección avanzada contra choques, asientos infantiles de grado médico. Sus gemelos habían nacido prematuros. Uno había sufrido un traumatismo pulmonar leve y este modelo era el único con una calificación lo suficientemente alta para sus necesidades. Tenía sus notas memorizadas. Tenía el dinero listo. Simplemente no tenía la pinta. Un vendedor la vio acercarse. No sonrió. Disculpe, dijo, señalando con la cabeza hacia la camioneta. Tenía una pregunta sobre ese modelo. Creo que la Equinox Tier 3. El hombre apenas miró a los bebés. O tal vez solo notó eso. Ese empieza en 224, dijo rotundamente. Paquetes como ese suelen ser solo con cita previa. Charlotte asintió. Está bien. Esperaba preguntar sobre el soporte lateral para la cabeza, específico para bebés con... Hay un concesionario familiar al otro lado de la autopista, interrumpió con tono suave pero tajante. Quizás encuentre opciones más accesibles allí. Se giró ligeramente, mirando ya más allá de ella. ¿Tiene un folleto?, preguntó ella, todavía tranquila. Otro hombre detrás del mostrador levantó la vista de su tableta. Le ofreció un papel de un soporte sin levantarse, sin mirarla a los ojos. Charlotte lo cogió lentamente. Uno de los bebés se movió. Señora, dijo el primer hombre, inclinándose un poco y bajando la voz. Si quiere, puedo llamar antes al otro lugar. Probablemente sea más cómodo. Charlotte lo miró un momento. No gritó. No discutió. Simplemente cambió de postura, se volvió hacia la entrada y se alejó con sus hijos, sus preguntas y la tranquila comprensión de que le habían dicho, de todas las maneras posibles, menos con palabras, que no pertenecía allí. Justo cuando la puerta automática se abría tras ella, una voz, no fuerte, pero claramente audible, se escuchó desde atrás. Probablemente solo sea una niñera. Charlotte se detuvo, con la respiración contenida. No por el insulto, sino por la suposición. Porque a sus ojos, la idea de que pudiera poseer algo en esa habitación le parecía más ridícula que la idea de ser empleada de alguien. No miró atrás. Afuera, el sol iluminaba la fachada de cristal con un brillo dorado. En ella, su reflejo la miraba fijamente. ¿Cansada? Sí. Warren. Sí, pero abrazando a sus dos hijas como una armadura. Exhaló lentamente y caminó hacia el coche que le había prestado una amiga. El tipo de coche que hace que la gente te dé cupones, no que te moleste. Un bebé gimió. Luego se calmó cuando Charlotte la besó en la frente. Los abrochó a ambos, abrochó los cinturones, revisó las cerraduras y luego se sentó en el asiento delantero un momento, inmóvil. El aparcamiento se extendía en silencio a su alrededor. Nadie la siguió. A nadie le importó. Su teléfono vibró. Un mensaje de Noah. ¿Cómo va? Lo miró fijamente y escribió una palabra. Listo. Y pulsó enviar. Arrancó el motor, no porque tuviera que ir a algún sitio, sino porque necesitaba avanzar. Aunque nadie le hubiera abierto la puerta, seguiría entrando. La casa estaba en silencio cuando Charlotte regresó.
El sol de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina, calentando el suelo de cedro bajo sus gastadas zapatillas. Los gemelos se habían quedado dormidos en el asiento trasero, así que dejó el motor en marcha y se quedó un momento fuera de la puerta principal, respirando. Dentro, el aroma a sábanas limpias y limpiador de limón flotaba tenuemente. Su marido estaba en la cocina secando una botella cerca del fregadero. Noah Kim, antes ingeniero de sistemas para una startup de tecnología médica, ahora la mente privada detrás de una empresa multimillonaria de neuroinfase. Nadie fuera el sector salud había oído hablar de ello. Así le gustaba. Se giró al oír cerrarse la puerta. «Llegaste temprano», dijo, dejando el biberón. Se acercó para ayudarla con las correas del portabebé, pero se detuvo al ver su rostro. No preguntó qué había pasado. En cambio, bajó la mirada y le tomó suavemente la muñeca izquierda. Había una tenue línea roja donde la correa se había clavado en la piel. Más abajo, bajo la manga, un moretón reciente le aparecía en la parte superior del antebrazo, con la forma de una presión. No lo había notado hasta ese momento. ¿Dijeron algo?, preguntó Noah. Tranquilo, pero en voz baja. Charlotte se sentó en el borde del sofá y empezó a desatar un zapato. Sus movimientos eran silenciosos, concentrados. Nada dramático, dijo. Simplemente. Miró. Noah se agachó frente a ella, ayudándola con el segundo zapato. Sus dedos eran firmes, controlados. ¿Alguien ayudó? Ella esbozó una pequeña sonrisa seca. Uno de ellos me ofreció un folleto de la división de descuentos. Él asintió lentamente. ¿Preguntaste sobre el equinoccio? Hizo una pausa. Lo intenté. Ni siquiera me dejaron terminar la pregunta. Noah se levantó, caminó hacia la ventana y la abrió. Afuera, el lago detrás de su cabaña ondulaba con la brisa. Los patos se movían lentamente en las aguas poco profundas. La clase de paz que te hace olvidar que hay lugares en el mundo donde la amabilidad tiene un precio. No quiero que esto se convierta en algo importante, dijo Charlotte detrás de él. Solo quería sentir que tenía derecho a preguntar. Se frotó la muñeca de nuevo por costumbre. Esa es la parte que se me queda. Noah se dio la vuelta. Tenía la mandíbula apretada, pero su voz se mantuvo firme. ¿Te acuerdas de hace 2 años? Preguntó. Cuando me retracté de aquel acuerdo con Stratuel Ventures, asintió Charlotte. Querían demasiado control. Además, poseían una participación mayoritaria en Bear Lux. Levantó la vista lentamente. En aquel momento no le di mucha importancia, continuó. Eran arrogantes. Primero los números, todo superficial. No quería formar parte de esa cultura. Se acercó al armario empotrado y abrió un cajón, uno que ella no lo había visto tocar en meses. Dentro había una carpeta de cuero, negra con bordes desgastados. La sacó y la dejó sobre la mesa. Todavía tengo acceso a los grupos de inversión de los que forman parte, dijo, abriendo la carpeta. Y me han contactado 3 veces este año para que vuelva a las conversaciones. Charlotte lo observó atentamente. ¿No estás pensando seriamente en? No estoy pensando en venganza, dijo con firmeza. Estoy pensando en la responsabilidad. Hubo silencio por unos instantes. Entonces Charlotte dijo más para sí misma que para él. No quiero que los castiguen. Quiero que vean lo que se perdieron. Noah cerró la carpeta. Entonces, enseñémosles. Esa noche, mientras Charlotte acostaba a los gemelos, Noah llamó discretamente a alguien con quien no había hablado en un año. Un hombre llamado Ray Kim, especializado en adquisiciones silenciosas no solo de empresas, sino también de reputaciones. Ray, dijo Noah con voz tranquila y cortante. Es hora, dudó Ray. ¿Quieres hacerte cargo de Bear Lux? No, respondió Noah. Quiero entrar en esa sala de exposición a plena luz del día y hacer la misma pregunta que mi esposa. Hizo una pausa. Y quiero ver quién la responde de forma diferente. 2 días después, justo antes del amanecer,
Noah estaba descalzo en su oficina, contemplando una imagen satelital del centro de Austin que brillaba en una pantalla del tamaño de una pared. Cada punto rojo marcaba una ubicación conectada con Vale Lux Motors, salas de exhibición, centros de servicio regionales y oficinas corporativas. Sus dedos se cernían sobre la interfaz, haciendo zoom en el concesionario insignia donde Charlotte había sido humillada. El cristal de esa sala de exhibición no solo reflejaba su rostro, sino algo sistémico. Ella nunca le pidió que actuara. No lo necesitaba. Había salido de ese edificio cargando con sus 2 hijas y su dignidad. Eso solo había hablado más fuerte que cualquier demanda o titular. Pero Noah tenía un poder diferente. Silencioso, quirúrgico, y estaba listo para usarlo. Tocó la pantalla una vez. Un contrato digital abierto, prellenado, ya revisado por el departamento legal. No era una orden de compra. Fue una transferencia del control de la votación. No necesitaba comprar los edificios. Solo necesitaba comprar las decisiones. Esa misma mañana, al otro lado de la ciudad, la sala de exposición ya bullía. Llegaban nuevos envíos. El equipo de ventas estaba nervioso, pero nadie podía explicar por qué. El gerente general había recibido un inesperado bloque de calendario etiquetado como recorrido ejecutivo privado de su empresa matriz, pero sin nombres. La instrucción era simple: trátenlo como una prueba. Charlotte aún no conocía los detalles. No quería saberlos. En cambio, le sirvió cereal a las gemelas y observó cómo el sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina, calentando el suelo alrededor de sus tronas. «Tu papá se está poniendo misterioso otra vez», dijo en voz baja, quitándoles las migas de la barbilla. Una de las niñas estornudó, la otra rió. Solo 2 niños pequeños, ajenos al poder, al orgullo, a lo que sus padres habían soportado y construido. Noah entró en la habitación con un suéter azul marino y pantalones. No era el tipo de ropa que usaba para las reuniones, pero sí la clase de ropa que lo hacía integrarse con determinación. «¿Te vas temprano?», preguntó. Él asintió. «Hay algo que quiero ver con mis propios ojos». Charlotte lo miró con atención. «No vas allí a montar un escándalo». Él negó con la cabeza. «Nada de escándalos, solo regalos». No presionó. Confiaba en él. Ella lo tomó de la muñeca justo antes de que se fuera. Lo miró a los ojos y le dijo: «No me hagas eso. Hazlo por cada mujer que entró sola y fue tratada con condescendencia». Él no respondió. No lo necesitaba. Exactamente a las 9:05 de la mañana, Noah entró en la misma sala de exposición de la que Charlotte había salido días antes. Esta vez, no llevaba nada. Ni maletín, ni seguridad, solo una libreta de cuero. Y la misma calma y concentración que una vez usó para negociar una patente tecnológica frente a 6 directores ejecutivos que le doblaban la edad. La recepcionista no lo reconoció. El gerente tampoco. Pero el personal de planta dudó. Habían visto una foto suya una vez en un artículo financiero sobre asistencia médica, pero ese hombre llevaba smoking junto a una junta directiva. Este parecía un cliente. Noah se acercó al mismo modelo Equinox Tier 3, exactamente el mismo. Recorrió el chasis con la mano. Robusto, limpio, un vehículo que entendía lo que significaba la seguridad familiar. Un vendedor. Finalmente se acercó, portapapeles en mano, con voz ensayada. «Un modelo precioso, ¿verdad? Lo tiene todo. Autonomía, interiores personalizados, conducción silenciosa». Noah no lo miró. «Háblame del soporte trasero para impactos laterales». El hombre parpadeó. «Por supuesto, eso forma parte del conjunto de seguridad infantil diseñado para familias. Obviamente, solemos ver demanda de eso en diferentes lugares». Noah levantó la vista. «¿Cómo?». El hombre dudó. «Solo que en mercados menos exclusivos».
Ahí estaba. Con descendencia refinada. Igual que antes, Noah sacó una hoja doblada de su cuaderno y se la entregó. ¿Le daría esto a su gerente general? El vendedor, confundido, la tomó y se marchó. 30 segundos después, el gerente reapareció. Su expresión oscilaba entre la curiosidad y el pánico publicitario. Buenos días, dijo con cautela. He oído que le interesa el equinoccio. Me interesa lo que ve cuando alguien entra por esa puerta, dijo Noah con serenidad. Me interesa saber que se considera un comprador real por aquí. El gerente esbozó una sonrisa cautelosa. Señor, tratamos a todos por igual. Usted no, interrumpió Noah. Tengo grabaciones, registros, despidos, rechazos, documentados y con fecha. No de una sola tienda, sino de 7. El hombre se quedó paralizado. Noah le sostuvo la mirada. No estoy aquí para amenazarte. Estoy aquí para decirte algo sencillo. Mañana por la mañana trabajarás para mi esposa. El rostro del gerente palideció. Noah dejó la libreta sobre el capó de la camioneta. No voy a comprar este coche, añadió. Ella no lo necesitaba para demostrar nada, pero sí voy a comprar otra cosa. Control de votos y, con él, política. Retrocedió un paso, con una mano en el bolsillo, y miró una vez más el coche. Salió de aquí con 2 niños en brazos y con más gracia que todo este edificio junto, dijo en voz baja pero cortante. Y lo único que hizo fue una pregunta. Charlotte la encontró esperándola en la encimera de la cocina cuando regresó de la clínica pediátrica. Una simple caja blanca, sin marcar, sin cinta. Hizo una pausa. No era el estilo de Noah dejar sorpresas. No después de todo lo que habían pasado. Las sorpresas solían significar emergencias. La abrió lentamente. Dentro había un modelo detallado impreso en 3D del mismo vehículo por el que había preguntado, el Equinox Tier 3. Perfectamente a escala, cada línea exacta. Pero lo que la dejó sin aliento no fue el diseño. Fue la nota doblada que había debajo. Esto ya no se trata de un coche. Nunca lo fue. Eso era todo lo que decía. Charlotte estaba sentada a la mesa, todavía con su abrigo puesto. Una gemela dormía en su sillita de coche. La otra jugaba con una cuchara en el suelo. Ella miró la nota. Noah no le había pedido permiso. No lo necesitaba. Pero esto era más que un simple gesto. Era un mensaje, y no estaba dirigido solo a ella. Más tarde esa noche, Noah regresó a casa al anochecer. No habló de inmediato. Simplemente dejó las llaves en la mesa del pasillo y besó a Charlotte suavemente en la cabeza. ¿Qué tal? ¿Tu reunión? Preguntó ella. Él se apoyó contra la pared. Eficiente. Había algo en su voz, mesurado, contenido. Charlotte ladeó la cabeza. ¿Te tomaron en serio? Él asintió. Una vez, más de lo que querían. Ella lo miró atentamente, esperando. Noah metió la mano en su abrigo y le entregó una carpeta delgada. Dentro, un memorando legal sellado y firmado. Transferencia de la autoridad provisional para la toma de decisiones. Control exclusivo de la votación de operaciones con clientes, ver Lux Motors. Asignada a Charlotte Rivera King. Charlotte miró fijamente el documento. No entiendo, dijo en voz baja. ¿Por qué mi nombre? Noah se sentó frente a ella. Porque esto empezó contigo y porque ningún hombre en esa empresa debería olvidar jamás quién entró primero por esas puertas. A la mañana siguiente, Charlotte regresó al mismo concesionario. Esta vez, no llevaba a sus hijas en brazos. Llevaba un sencillo suéter negro, vaqueros limpios y zapatos planos. Llevaba el pelo recogido con pulcritud. Pero no intentaba impresionar. No se esforzaba por encajar. No lo necesitaba. El personal no la reconoció, al menos no de inmediato. Pasó por delante de la recepción sin esperar a ser saludada.
Uno de los vendedores posiblemente la conocía. Sonrió y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella respondió con calma: me reuniré con el gerente general. Me llamo Charlotte King. La recepcionista escribió en su tableta. La sonrisa desapareció. Un momento, señora. Charlotte se quedó junto al escaparate de la sala de exposición mientras el personal se apresuraba en silencio. Algunos susurraban entre sí. Un hombre desapareció en una oficina trasera. El gerente finalmente apareció. No era el mismo hombre que la había despedido antes, pero su lenguaje corporal ya la identificaba. Señora King, dijo, intentando parecer sereno. Bienvenida de nuevo. No la esperábamos hoy. Charlotte miró alrededor de la sala de exposición. La misma música, el mismo pulido en frío, el mismo coche todavía en exhibición en la esquina. Nada ha cambiado, dijo en voz baja. El gerente forzó una sonrisa. Estamos implementando una nueva capacitación en toda la red. Ya está en marcha. La mirada de Charlotte se posó en una joven pareja en la esquina, una mujer con un cochecito que era conducida suavemente hacia el departamento de arrendamiento. Volvió a mirar al gerente. No necesito una visita, dijo. No estoy aquí para hacer ruido. Él dudó. ¿Y luego qué? Estoy aquí para escuchar, interrumpió ella. El gerente parpadeó. Escuchen cómo se les habla a las personas como yo. Dijo a quien se le hacen las preguntas correctas y a quien no se le pregunta nada. Antes de irse, Charlotte pidió ver el manual del empleado. El gerente se lo entregó con mano temblorosa. Ella lo hojeó rápidamente. Protocolo de ventas, código de vestimenta, requisitos de admisión. Lo encontró en la página 17. Identificar el potencial de compra a través de la vestimenta, el lenguaje y el vehículo de llegada. Cerró el manual. Esto, dijo con calma, tocando la página, es por lo que a las mujeres como yo se les dice que crucen la calle. Se lo devolvió. Para cuando salió, toda la sala de ventas se había quedado en silencio. Esa noche, mientras Charlotte acostaba a las gemelas, se quedó de pie junto a la ventana, observando el lago que se extendía más allá de su patio trasero. El agua estaba tranquila, quieta, reflectante. Noah se acercó a ella. ¿Demasiado?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No lo suficiente. Él sonrió levemente. Programaré la revisión de la capacitación la próxima semana. Charlotte se giró hacia él. No, dijo. Yo lo haré. No levantó la voz. No hacía falta. El mundo ya la había oído entrar una vez. Esta vez, la oiría quedarse. 3 días después del silencioso regreso de Charlotte a la sala de exposición, una mujer llamada lo entró por las mismas puertas de cristal. No llevaba un bebé. No estaba vestida para llamar la atención. Llevaba una camisa de manga larga descolorida por tantos lavados, un uniforme de enfermería negro y una bolsa de lona desgastada con una correa rota. Su postura era erguida, pero su mirada se movía con inseguridad, a la defensiva. Había ahorrado para este momento durante casi 5 años. Su madre, discapacitada. Su hermano, a 3 estados de distancia. No quería lujos. Quería fiabilidad, seguridad, un coche que pudiera llevarla a ella y a su madre a sus citas clínicas en medio del calor de Texas sin temor a averías ni a la condescendencia. Se acercó a la recepción. La mujer sentada detrás la saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hola, solo estoy mirando, dijo Lucía rápidamente, en voz baja. Vi algo en internet. Un modelo llamado Equinox, creo. La recepcionista asintió y tecleó en su tableta. Lucía esperó. Pasaron 10 segundos, luego 15. Sin seguimiento, sin ofrecimiento de ayuda, solo ese silencio de espera de nuevo, ese que poco a poco se vuelve personal. En la oficina contigua de Glasgow, Charlotte lo observaba todo. Esta era su tercera visita sin previo aviso en tantos días. Cada vez que se mantenía oculta, no necesitaba un título ni una audiencia.
Solo necesitaba patrones, verdad, evidencia. Hoy trajo un cuaderno, uno liso de líneas. Ya había llenado 2 páginas con pequeñas observaciones. ¿A quién saludaron primero? ¿A quién le ofrecieron café? ¿A quién le preguntaron, ¿vienes por alguien? Y ahora, Lucía, de pie torpemente, todavía esperando. Charlotte se levantó. Salió tranquila, mesurada. Hola, dijo amablemente a la recepcionista. ¿Puedo atender personalmente a esta clienta? La recepcionista parpadeó, confundida, luego la reconoció y entró en pánico. Ah, sí, por supuesto. Simplemente no lo había hecho. Charlotte no esperó el resto. Se giró hacia Lucía. He oído que estás interesada en el Equinox. Lucía asintió, apretando su bolso contra su cuerpo como una armadura. No necesito nada sofisticado. Solo quiero algo que no muera en la autopista. Charlotte sonrió cálidamente. Ven conmigo. Caminaron juntas por la sala de exposición. Lucía se ablandó. Preguntó sobre la duración de la batería, el espacio en el asiento trasero, los sistemas de respuesta a emergencias. Preguntó si tenía alertas de punto ciego porque trabajaba en turnos de noche y a veces llegaba a casa demasiado cansada para confiar en su instinto. Charlotte respondió a todas las preguntas con naturalidad, no con una presentación. Cuando regresaron a la recepción, Charlotte pidió las llaves del coche de demostración. La recepcionista actuó con rapidez. Lucía hizo una pausa. Ni siquiera pensé que me permitirían conducirlo. Charlotte la miró. Lo eres. Lucía dudó y luego dijo, apenas en un susurro. ¿Eres de la gerencia? Charlotte hizo una pausa y luego dijo algo que no había planeado. Yo solía ser solo una clienta. Entonces alguien me hizo sentir que no pertenecía aquí. Así que ahora me aseguro de que nadie más vuelva a sentir eso. Después de que Lucía se fuera para su prueba de manejo, Charlotte entró en la sala de capacitación interna, una caja de cristal sin adornos que no había albergado nada más que presentaciones corporativas olvidables durante años. Ahora tenía un propósito. Dejó su cuaderno sobre la mesa y llamó al instructor principal, un hombre llamado Owen. De unos 45 años, perspicaz, bien intencionado, pero criado en sistemas que premiaban la superficie más que la sustancia. Estamos cambiando el guión, dijo Charlotte simplemente. Owen levantó la vista. Ya empezamos a revisar el flujo de atención al cliente. No, respondió ella. No el flujo, sino la perspectiva. Él frunció el ceño. Lo siento, no te entiendo. Charlotte abrió su cuaderno y vio un diagrama que había dibujado ella misma. No era perfecto. 2 círculos que se superponían, la expectativa y la realidad. En este edificio, dijo, hemos entrenado a la gente para que busque señales, ropa, discurso, postura para decidir quién encaja. Owen asintió lentamente. Charlotte tocó el centro donde se unían los círculos. Aquí es donde se rompe. ¿Crees que es eficiente? Es la exclusión. Ella se inclinó. No quiero una marca de lujo que priorice la riqueza. Quiero una que priorice el valor. Esa noche, Noah llegó tarde a casa. Charlotte ya estaba en la mesa del comedor escribiendo notas en un documento compartido titulado Rediseño del flujo de empatía de auditoría interna. Él se sentó frente a ella, se aflojó la corbata y dijo, pareces cansada. Ella sonrió. Lo estoy. Él asintió hacia la pantalla. ¿Aún quieres seguir? Charlotte lo miró, no con agotamiento, sino con claridad. No crucé esas puertas para que me vieran, dijo. Entré para poder abrirlas a la siguiente persona. Y luego, casi para sí misma, añadió, pensaron que era una clienta sin nombre. Así que ahora mi nombre está escrito en cómo tratan a cada cliente que viene después de mí. 2 meses después, en una fresca mañana de otoño, Charlotte estaba sola en una sala de juntas llena de cristales y silencio. Las ventanas daban al horizonte de Dallas.
Podía ver las cimas de los rascacielos reflejando el amanecer, líneas limpias y definidas como todo lo demás en este edificio. Frente a ella había una carpeta de cuero. Dentro de un contrato. No para administrar, no para asesorar, sino para poseer. Cada sala de exposición, cada placa, cada credencial de empleado, cada política reescrita bajo su firma. Una semana antes, la votación había sido unánime. La junta directiva había llegado desde 4 países. Esperaban una revisión trimestral rutinaria. Se marcharon con la renuncia del director ejecutivo y una moción aprobada en tiempo récord. Una transferencia total del capital a la compradora privada, Charlotte Rivera. Su esposo, Noah, solo había dicho una cosa después de la votación. Esta empresa comenzó en nuestro garaje, y en algún momento, olvidó lo que es un garaje. No es un símbolo de estatus. Es un comienzo. Deslizó los papeles de propiedad sobre la mesa. Aquí, dijo, es donde empezamos de nuevo. De vuelta al presente, Charlotte cogió un bolígrafo. No firmó todavía, no porque dudara, sino porque quería recordar. Recordó el día que trajo a sus hijas, cada una en la cadera, con una pañalera colgada del hombro como un salvavidas, solo para ser vista como algo estático, como un fondo. Recordó la pausa, la voz del gerente, los ojos que escudriñaron su ropa antes de pedirle que se fuera. Recordó cómo un momento de humillación podía manchar mucho más que el orgullo. Podía manchar la posibilidad. Y recordó lo que siguió. No venganza, sino rediseño. Una semana después, la sala de exposición insignia celebró su primer día de puertas abiertas con la nueva propiedad. Sin podios, sin champán, solo sillas, café y una fila de empleados y clientes que daba la vuelta a la manzana. En lugar de anuncios de lujo, las paredes albergaban historias impresas en cartulina. Historias reales de empleados, mecánicos, asistentes y clientes que antes se sentían invisibles. La sala de exposición ya no vendía exclusividad, vendía dignidad. Charlotte caminó entre la multitud, saludando a la gente con sus hijos a su lado. Gracias por ver esta historia hasta el final si te conmovió aunque sea un poco. Dale a me gusta, compártela con alguien que la necesite y suscríbete para recibir más historias impactantes como esta todos los días. Porque a veces una sola historia basta para cambiar la forma en que vemos el mundo.